Muy bien, ya estamos con nuestra constituyente Marcela Cubillos y con nuestro constitucionalista Germán Concha, como cada viernes en nuestro podcast constituyente. Hoy día es viernes 9 de julio y estamos muy contentos de estar con ustedes y también muy contentos de la posibilidad que nos dan de informarles y hacer análisis cada día viernes. Hay una noticia que contarles también, y es que el Líbero, a partir del domingo pasado, comenzó a publicar, a enviar vía mail un nuevo newsletter que se llama Newsletter Constituyente, donde se revisa todo lo importante que pasó en la jornada. Por tanto, si no fueron capaces de seguir lo que ocurrió en una jornada, entran al newsletter y ahí van a tener todo con gran claridad. Es muy fácil, www.ellibero.cl/registro, y ahí se registran y les puede llegar gratuitamente a su mail lo más importante de lo que ocurrió en la jornada de la Convención Constitucional. Pero bueno, partamos, y yo lo primero que quiero hacer, no me resisto a preguntarle a Marcela Cubillos, nuestra constituyente, cómo vivió esta primera semana de convención, que bueno, partió el domingo, ustedes lo vieron, fuimos viendo todos los días. Marcela, ¿cómo lo viviste, verdad? Bueno, mira, yo quería hola Eduardo, hola Germán, ordenar y decir como 4 cosas fundamentales que a mí me parece que es esencial tener en consideración de esta semana y de lo que ha ocurrido. Primero, que es evidente que esto está funcionando como tanto lo dijimos como otro congreso. Llevamos una semana de política y 0 de trabajo constitucional. Y con las mismas viejas malas prácticas del Congreso, ¿no es cierto?, en que las primeras decisiones son aumento de recursos, además una gran cocina, porque el segundo eje que yo quería destacar es que aquí la hegemonía la tiene claramente el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no es cierto? Lo vimos el domingo en la elección de la mesa, que en 2 minutos consiguieron la mayoría, bastante rápido, para elegir el presidente que querían y el vicepresidente que querían. Entonces, tienen ellos la hegemonía de este proceso, pero al mismo tiempo funcionan con una cocina permanente. Yo te quiero contar que cada 2 minutos, o sea, tienes 10 minutos de sesión, suspendes la sesión por 2 horas, vuelves, suspendes de nuevo, obviamente que ahí se corta el streaming, porque esa suspensión son para que se pongan de acuerdo, pero de manera opaca, o sea, la cocina entre ellos, cocina con la lista del pueblo. Ayer con esta declaración de los presos políticos dieron como 3 horas para ponerse de acuerdo, llegaron, no consiguieron la mayoría en las primeras 2 declaraciones, se dividieron, pero los 2 minutos dijeron no, pero démonos de nuevo otro tiempo, y ahí vuelven todos a votar igual. O sea, esto funciona de nuevo en base a una gran cocina. La tercera cosa que yo quería destacar es que estamos en el reino de la arbitrariedad. La verdad es que aquí el primer día puede haber habido responsabilidad, ¿no es cierto?, los problemas técnicos del gobierno, etcétera, que los corrigieron, los reconocieron, ya, ok. Pero después, 100% responsabilidad de la conducción de la mesa. Aquí, francamente, primero te repiten las votaciones cuando no les gusta el resultado y les reclaman a alguno, van a reclamarle a la testera, se repite la votación, que fue lo que ocurrió con el aumento de las vicepresidencias. Otro vicio también de la antigua política, ¿no es cierto? No solamente aumento de recursos, sino que más cargos para repartirse el poder y caber más cómodo las distintas fuerzas políticas de ellos adentro de esta mesa directiva. Pero se vota, ya está sin transmisión, sin streaming, se gana una fórmula que había propuesto Agustín Esquella, le reclaman a la mesa que esa fórmula no les gusta, se repite la votación. Votación en que no se deja registro de quién votó qué, si estaban los 155, etcétera. Arbitrariedad completa. Después te diría yo que una arbitrariedad en el uso de la palabra. Ayer se decidió de manera insólita por parte de la mesa, por supuesto, y todo el resto tiene que acatar porque tienen las mayorías, que la palabra no se da de acuerdo al orden que tú te inscribas. Se da con criterios de paridad, plurinacionalidad, respeto a los territorios y además, agrega Jaime Baza, alternando los grupos sociales y políticos para que vayamos escuchando las opiniones con diversidad. O sea, a dedo. O sea, ayer no pudo hablar Eduardo Cretón en un tema de la Araucanía que para él era fundamental. Obviamente Rodrigo Rojas sí pudo hablar de la lista del pueblo, nadie sabe en qué orden se inscribieron, cómo se les dieron las palabras, no hay criterios objetivos, lo que te pone también en una tremenda desventaja, no tienes cómo organizarte, cierran el debate cuando quieren, las dan las palabras por los minutos que quieren, y además te diría yo, con una falta de respeto a la igualdad ante la ley. ¿Qué sentido jurídico tiene o qué razón hay para que en estas vicepresidencias se le aseguren 2 a los escaños reservados de los pueblos originarios, que ya están sobre representados en la Constitución? Bueno, se le aseguran 2 vicepresidencias. Y más aún, después que se hace un sorteo para ver cómo se distribuyen a los convencionales en las distintas salas, Francisca Linconao, machi según los pueblos originarios, no queda en el salón de honor
pero bueno, como tiene que quedar en el Salón de Honor, se salta en el sorteo y ahí está sentada en primera fila, además con un asesor al lado. O sea, aquí también la igualdad ante la ley en cuestionamiento. Y lo último que quiero terminar, que yo creo que es importante que la gente entienda que este no es el Chile real. Yo lo que he visto desde el domingo, en Chile nadie pifia el himno nacional de la manera en que se hizo ahí, en ese acto. Hasta en las barras de estadios, cualquier persona se emociona y canta con respeto, no solamente el himno propio, los himnos ajenos a esta altura. Ya es mal visto pifiar un himno de otro país. Entonces lo que vimos ahí no es un Chile real. Y cuando tú tienes a alguien, una convencional como Elsa Labraña, que agrede, ¿no es cierto?, a quien está dirigiendo esa sesión del domingo, que plantea que quiere reemplazar el himno nacional, y cuando te das cuenta que tiene solo el 3% de los votos, tú dices, ¿qué se hizo mal en el sistema electoral para tener, creyendo que tienen representatividad, a personas como ella que quieren alterar el himno nacional, ofender a unas instituciones como funcionan y con menos del 3% de los votos? Lenguaje inclusivo al nivel de la ridiculez también, tampoco es el Chile real. O sea, si ni en el Congreso hablan como hablan para conducir la mesa directiva de la convención. Con eso quedo por ahora. Bien, intensa semana le tocó a la Marcela Cubillo, ¿eh? Claramente. Germán Concha, constitucionalista, ¿cómo la viste tú? Bueno, buenos días en primer lugar, un gusto estar con ustedes. A ver, Eduardo, yo quería partir por hacer un reconocimiento a Marcela, y en Marcela a los constituyentes que hicieron el esfuerzo por mantener la seriedad y la convicción institucional en medio del desastre. Anticipo, esto es un desastre desde cualquier perspectiva, digamos, un desastre de violencia y de amenaza el domingo, es un espectáculo lamentable lo que pasó, y de ahí en adelante un desastre que tiene que ver con, yo diría que no solo la arbitrariedad, sino que el sectarismo. Una mesa que hay una mayoría en la convención que es la que tiene muchas obligaciones, una de ellas es garantizar institucionalmente que todos puedan participar, y lo que tú ves es exactamente lo contrario, no participan los que me gustan, si la votación no me gusta la hago de nuevo, el uso de la palabra, el cierre del debate, todas que son reglas muy importantes, institucionalmente muy importantes en todos los países del mundo, y que pasan por arriba, dan lo mismo. Entonces yo creo que de verdad un reconocimiento, porque han hecho algo que es muy difícil. Es muy difícil, siempre es muy difícil en una asamblea estar en minoría, pero estar en minoría cuando la mayoría te trata de pasar por arriba, perdón, ese es el término un poco técnico, es más difícil aún. Yo otro reconocimiento creo a Carmen Gloria Valladares, a quien conozco por razones profesionales, me ha tocado litigar ante el Chisel, y creo que el domingo tiene una demostración de algo que se nos ha olvidado en Chile, lamentablemente, que es el sereno cumplimiento del deber. Una persona que cumplió con su deber cuando le gritaban encima, cuando le faltaban el respeto, no solo a ella, sino que a la institución que representa, al orden institucional en general. Ella se mantuvo templada, ordenada, y fue clave para que el sistema funcionara en medio de esto. Entonces creo que merece también un reconocimiento muy especial. Ahora, dicho eso, creo que el espectáculo que hemos venido dando como país es bien lamentable a la larga. Nosotros nos llegamos a sentir, y lo digo con pena, nosotros nos llegamos a sentir distintos, un orden institucional serio, que este país funcionaba bien, que nos habíamos logrado desconectar de ciertos problemas atávicos del barrio, por decirlo de alguna manera, que tenían que ver con el desorden, con la falta de respeto a la institucionalidad, con la falta de respeto a la forma, etc. Y esto es como nos enseñaron en el colegio, esta es la regresión a la media. La verdad es que no era tan cierto. La verdad es que disfrutamos de 40 años distintos, el país funcionó distinto, bueno, volvimos a la media. Y volvimos a todas las malas prácticas, a todos los vicios del desorden, de la falta de respeto, de la falta de modales completamente. O sea, ya es cómo te tratas, ya no siquiera es si respetas el reglamento, no, es cómo te tratas. No puedes tener una convención que funcione a partir del insulto. Porque es una cosa, no puedes tener vida que funcione a partir del insulto. Entonces, esto es yo creo que es muy grave, muy preocupante, creo además porque se generó un altísimo nivel de expectativas en torno a la convención y a la tarea que tiene que hacer. Y esto es muy peligroso porque esto puede empezar a minar la legitimidad de la convención. Si la gente esperaba razonablemente que esto iba a ser distinto, que aquí se iban a superar ciertos vicios, ciertos defectos, y lo que estás viendo es eso agravado, porque la mayoría controla de una manera completamente alejada de los parámetros
institucionales, está dispuesta a saltarse prácticamente todas las reglas, digamos, y la mesa sigue en esa misma lógica. Entonces, en la práctica lo que va a empezar a pasar es que esta aspiración de algo distinto va a empezar a no solo a perder fuerza, sino que va a empezar a generar desilusión, desencanto y un tema y un efecto que puede ser muy, muy peligroso para Chile en general, no solo por el resultado del texto que pueda terminar saliendo o no, sino que por la señal que le das al país. Fíjense que el diagnóstico es bastante compartido en segmentos y en sectores incluso que van más allá de la derecha. Estoy pensando en Agustín Esquella, estoy pensando en declaraciones que ha hecho Felipe Arboe. Hoy día el Líbero entrevista a Rodrigo Logan, que es un constituyente independiente, a quien además ha sido bien acogido por la Lista del Pueblo y otros, que estaba bastante afectado y que planteaba la posibilidad de recurrir por todo este cuadro que ustedes han descrito, recurrir a la Corte Suprema. Yo no sé, Marcela, la pregunta es, ¿se puede hacer algo para corregir esto que estamos viendo? Estás con el micrófono apagado. Perdón. Mira, yo creo que acá hay una cosa más profunda que reclamos formales a la Corte Suprema. Yo creo que lo que apunta Germán es muy cierto, ¿no es cierto? Aquí hay una decisión de conducir con este sectarismo. Lo que uno ve es una decisión de pasar máquina. O sea, tienen la mayoría, tienen los votos y están dispuestos a usarlos sin tener la mejor ni la más mínima voluntad de incorporar a otros sectores. Y no digo ni siquiera a la centro derecha. La forma en que están tratando a aquellos de centro izquierda más moderada te demuestra el interés que hay de pasar máquina. O sea, las faltas de respeto que uno ve con constituyentes como Esquella, con el mismo, no sé, con otros que están ahí, que la verdad que no son considerados, o si inmediatamente se abstienen, como ayer en alguna votación que a ellos les interesa, la izquierda más dura, son inmediatamente funados, los insultan, los ridiculizan. Entonces yo creo que hay un tema mucho más profundo, que la expectativa de construir esta casa de todo con respeto y tolerancia, no, la forma en que se está conduciendo no da garantías para hacer eso. Germán puede explicar mejor el tema de la Corte Suprema, que es bastante más amplio. Algunos dicen que solamente sobre el reglamento, y no, porque la Constitución dice expresamente que también se puede reclamar sobre aquellas normas de procedimiento que emanen de acuerdos de carácter general de la propia convención. O sea, no es necesario tener un reglamento para poder recurrir. Pero yo tiendo a pensar que la solución no está ahí. Y quiero decir una cosa. Yo creo que por primera vez en décadas la izquierda no le va a poder echar la culpa a la derecha o a la centro derecha de lo que aquí ocurra. Nosotros no tenemos votos ni siquiera para tener injerencia, ni siquiera para obstruir, como te dicen ellos, obstruccionistas, si no tenemos votos ni para eso. Entonces, esta vez, de este proceso, no le pueden echar la culpa a la centro derecha, son ellos los que tienen la responsabilidad de conducirlo bien. Entonces, cuando a ti te preguntan, bueno, pero ustedes están dispuestos a tender puentes, perdón, si se los tienen que preguntar a quienes tienen las mayorías como para arrasar en esta convención, es a ellos a quienes preguntarles si están dispuestos a dar garantías de debate y de participación a todos los sectores, aunque no tengan, o aunque sean minoría. Germán, ¿cómo lo ves tú? ¿Esto tiene alguna manera de enrielarlo, de recurrir, como decíamos, a la Corte Suprema? O sea, la reforma constitucional que creó este proceso estableció un recurso ante la Corte Suprema, ante una sala que se constituye ad hoc por sorteo para que resuelva si se han saltado las normas de procedimiento. Ahora, yo creo que hay dos cosas previas que yo espero que estén empezando a pasar, que creo que podrían empezar a ayudar, digamos, en términos de cómo funcionan los sistemas institucionales. La primera de ellas, perdón, tiene que ver con lo que decía Marcelo recién. Es muy importante que el país sepa quién está a cargo y por lo tanto que sepa quién está tomando estas decisiones y haciendo esto. Entonces, porque el sistema democrático se basa en que la ciudadanía ve cómo se comportan los distintos grupos políticos cuando tienen poder y conforme a eso decide qué es lo que hacen las elecciones, si les da más poder o si no les da más poder. Entonces es muy importante porque hoy día tienes claridad respecto de quién gobierna la convención y quién elige la mesa y cómo funciona esa mesa. Y por lo tanto tú tienes un sector, como decía Marcela, que institucionalmente ha dicho o ha planteado estar excluido, que hoy día tiene todo el poder en la convención. Y tú ves que no oye a nadie, no da garantías hacia nadie,
y opera de manera sectaria. Entonces la pregunta es, ok, ¿el país quiere darle más poder a ese sector o no? Pues la democracia funciona sobre la base que yo miro quién está a cargo, tengo un responsable y ajusto en la siguiente elección, si me parece. Entonces, lo peor sería que la convención funcionara así y nadie supiera quién está a cargo. Dentro de lo malo, hay una cosa buena, que es que sabemos quién está a cargo. Y por lo tanto, ese se tiene que hacer responsable de cómo está funcionando el proceso y del resultado que el proceso genere. No se le puede echar la culpa a nadie más. Y lo segundo, y perdona que aquí vuelva sobre una obsesión personal, pero desde el 18 de octubre en adelante y sobre todo desde el acuerdo de noviembre del 2019, en algunos centros de estudio, en el mundo académico, en distintos sectores, cundió una ola de buenismo sencillamente insólita. Entonces tú oías en lanzamientos de libros, esta es la gran oportunidad de conversar, aquí nos vamos a juntar, todos vamos a resolver las cosas tan bien. Mira, era como que estuviera Winnie the Pooh, pero no es el ejemplo, pero era como que Winnie the Pooh dirigiera el país. Entonces nos vamos a juntar, nos vamos a abrazar, vamos a repartir unos tarros de miel y todo va a funcionar perfecto. Bueno, esta es la realidad. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó cuando tú pones un sistema electoral que no se ha usado en ningún país del mundo y que permite que personas con el 3%, con el menos del 3% y con una visión jacobina o totalitaria, como la quieras llamar, de la vida, estén a cargo. Entonces, yo espero que se esté empezando a producir otro efecto positivo, y es que la gente que está ensoñada con Winnie the Pooh empieza a despertar, digamos, y que el buenismo se empieza a retirar, y que esa gente ya sabe que me equivoqué, la vida es distinta, y aquí tenemos un problema, y tenemos que trabajar todos, empezando por la opinión pública, para resolver ese problema. Yo, volviendo al sistema institucional, creo que es clave que la opinión pública empiece a enterarse de esto y empiece a cobrarle la cuenta al que está a cargo. Tiene que cobrarse esa cuenta. Marcela. Sí, quería poner dos ejemplos de lo que está diciendo Germán, que me parece clave, de quién está a cargo y cómo está actuando. Siempre a nosotros nos dicen, ¿no es cierto?, que no cooperamos, que no tenemos una actitud propositiva. Nosotros propusimos el mismo domingo normas de procedimiento para los primeros 30 días. Se lo entregamos a Jaime Baza el mismo domingo. Bueno, de ahí nunca más se supo. O sea, no están dispuestos a tener una sesión. Yo lo pedí expresamente en la primera sesión, que dieran plazo, que fijaran una sesión para discutir cuáles son las normas que nos vamos a dar para funcionar los primeros 30 días. No están dispuestos ni siquiera a poner en discusión propuestas de otros sectores. Simplemente lo que ellos dicen, estas son las reglas que propone la mesa, ¿se hacen o no se hacen? Y como siempre tienen la mayoría, se hace la regla que la mesa propone. Al ridículo que ayer, cuando se van a votar las declaraciones por los presos que ellos llaman, ¿no es cierto?, de esta revuelta, que son los presos de la violencia que ha azotado Chile desde octubre del 2019, Jaime Baza hace la siguiente declaración, pero es que así es, para tener un ejemplo que son muy ejemplificadores. Dice, se han presentado dos declaraciones, una que era del Frente Amplio y otra que era la lista del pueblo. Dice, vamos a poner en votación las dos juntas y a cada constituyente le vamos a preguntar con cuál de las dos está de acuerdo o si se abstiene. Tuvimos que pelear el derecho a votar en contra. No estaba entre las alternativas. A gritos, levantando la mano para que nos dieran la palabra, con Tazajuve tratando de poner una moción, Baza dice, ¿dónde están las mociones de orden regulada? Bueno, si ni las atribuciones de ellos están reguladas, pero al nivel que no nos querían dar el derecho a votar en contra de sus declaraciones. Entonces, si eso no es pasar máquina por el grupo que tiene a su cargo y las mayorías hoy día, ¿qué es lo que es? Lo mismo cuando Agustín Esquella propuso que en vez de ampliar vicepresidencia se creara un comité que cooperara con la mesa. Primera votación el miércoles en la tarde, dice Baza, la presidenta lee, dice, ¿están de acuerdo ustedes con generar un comité que colabore con la mesa? Aprobación unánime. Con nosotros también, porque de eso sí estábamos de acuerdo. Le van a reclamar a gritos a la testera. ¿Qué hace Jaime Baza? Dice, hay que rectificar la pregunta, cuando ya habían contado los votos y cerrado. ¿Están de acuerdo en aumentar las vicepresidencias? Bueno, ahí obviamente que votamos en contra. Entonces, esto se va construyendo con una arbitrariedad y a uno le sorprende, porque yo con Jaime Baza puedo tener diferencias políticas, pero es abogado, es profesor de Derecho. Entonces, lo mínimo que uno hubiera esperado de él es que diera garantías de conducción a todos los constituyentes. Estamos peleando una cosa tan básica que en el Congreso es obvio, que cuando el presidente o vicepresidente quiere hacer un hecho político, tenga que bajar a su asiento en la testera y no lo haga, o sea, a su asiento igual que todos los convencionales, y no lo haga desde la testera.
No, tenemos todos los días unos discursos de Jaime Baza y de la presidenta Elisa Loncón diciendo lo que quiere desde ahí. ¿Ah? Ella parte de las sesiones saludando a Francisca Linconao. ¿Por qué? O sea, está bien, si lo quiere hacer, que lo haga desde su asiento, como un constituyente más. Entonces, son reglas básicas de respeto a los 155. Oye, ¿qué quieren que les diga? Un programa que sabíamos que iba a estar así de bueno porque estábamos analizando la primera semana de la Convención Constitucional. Lamentablemente el tiempo llegó a su fin, pero la buena noticia es que el próximo viernes vamos a estar de nuevo haciendo esto mismo, porque esto no lo vamos a dejar de hacer. Vamos a acompañar este proceso porque sabemos que es muy importante, y yo desde luego les doy un agradecimiento enorme a Marcela Cubillo y a Germán Concha, que todos los viernes en este tiempo para estar con nosotros y ayudarnos a reflexionar y analizar. Germán Concha, Marcela Cubillo, muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias a ustedes. Nos vemos, que estén bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.